Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. En nuestros tiempos parece que da lo mismo ser ignorante, sabio o ladrón. El texto de la lectura nos despierta. Tenemos que saber vivir, discernir, apoyar nuestra vida sobre decisiones firmes y honestas. Eso facilita la construcción de una sociedad mejor. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí las dudas, las sombras y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y ya puedo cantarle su amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que los acontecimientos de este mundo se orienten para nuestro bien según tus designios de paz, y que tu Iglesia se alegre de servirte con entrega y serenidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Señor, te daré gracias y te alabaré. Bendeciré el nombre del Señor. En mi juventud, antes de andar por el mundo, busqué abiertamente la sabiduría en la oración. A la entrada del templo pedí obtenerla y la seguiré buscando hasta el fin. Cuando floreció como un racimo que madura, mi corazón puso en ella su alegría. Mi pie avanzó por el camino recto y desde mi juventud seguí sus huellas. Apenas le presté un poco de atención, la recibí y adquirí una gran enseñanza. Yo he progresado gracias a ella. Al que me dio la sabiduría le daré la gloria, porque resolví ponerla en práctica. Tuve celo por el bien y no me avergonzaré de ello. Mi alma luchó para alcanzarla. Fui minucioso en la práctica de la ley.
Extendí mis manos hacia el cielo y deploré lo que ignoraba de ella. Hacia ella dirigí mi alma y conservándome puro la encontré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulce que la miel, más que el jugo del panal. Tus preceptos alegran el corazón, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de haber expulsado a los vendedores del templo, Jesús volvió otra vez a Jerusalén. Mientras caminaba por el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Jesús le respondió: yo también quiero hacerles una pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme, ¿el bautismo de Juan Bautista venía del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si contestamos del cielo, Él nos dirá: ¿por qué no creyeron en Él? Diremos entonces: de los hombres. Pero como temían al pueblo, porque todos consideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: no sabemos. Y Jesús les respondió: yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, queridos hermanos, estamos reflexionando, como siempre, desde el Evangelio de San Marcos. Y hoy la propuesta es también, entre comillas, vamos a decirle así, enloquecedora, ¿verdad? Porque el Señor, una vez más, nos está mostrando sus salidas, ¿verdad? Sus respuestas. La sabiduría con que responde el Señor a ciertos cuestionamientos en la vida. Esto nos tiene que enseñar también a nosotros, pero solamente cuando entendemos lo fundamental y lo esencial de aquello que nosotros tenemos que vivir y que nos tiene que comprometer con nuestra comunidad y con nuestra sociedad. Nos encontramos ya nuevamente, entonces dice, después de haber expulsado a los vendedores del templo, ya hemos hablado ayer, donde la idea central, leitmotiv, lo que fuimos recalcando una y otra vez más, es que el templo humano, o mejor dicho, este templo que simplemente está mirando de un aspecto humano, ahora entonces es desplazado. Y el centro del templo ahora se pone a la persona de Jesús.
Y entonces Jesús vuelve de nuevo a Jerusalén, había salido de Jerusalén. Y mientras está caminando por el templo, se le acercan estos sumos sacerdotes, escribas, y le preguntan, y aquí está lo esencial, ¿verdad? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo? Porque ellos están buscando la forma de eliminarlo. ¿Con qué autoridad vienes a decir esto? Que nuestro templo, que es, entre comillas, es para nosotros como una seguridad, A nosotros también nos pasa, queridos hermanos, esto. Porque hablar del templo es casi como hablar de un aspecto de ritualidad. El templo era el lugar donde uno llevaba sus ofrendas, ofrecía el holocausto, y entonces con eso yo casi como que me lavo las manos y listo. Yo ofrecí lo mío, ya estoy entonces en gracia y en paz con el Señor, porque ame, émala, ¿entienden? Por eso es que Jesús también en otras oportunidades, ¿verdad?, nos dice claramente, insistiendo, ¿verdad?, no quiero holocaustos. Lo verdadero es justamente que tu ofrenda sea aquello que sale de tu interior. Ese es el verdadero holocausto. Es decir, llevar al holocausto tu forma de ser, tus desidias, tus pecados, tus limitaciones. Upeago la ñande yaro y potá la ñande ya apaga lleva. Añamoira y por a mí apeñandere cobe pelle ya popona janguaisha, pero yeruremia ñande. Y entonces, cuando estos se acercan y le dijeron con qué autoridad haces todas estas cosas, o quién te dio la autoridad para hacerlo, Jesús le responde, yo también quiero hacerle una pregunta. Es decir, Jesús también es muy suspicaz, ¿verdad? Y nos llama siempre, o sea, sus preguntas son preguntas mayéuticas. Va y dice la pregunta mayéutica, Él te vuelve a retrucar, te vuelve a preguntar. En síntesis, sos vos de nuevo el que tenés que responder. Con una pregunta crucial, ¿verdad? Este es el estilo de Sócrates, ¿verdad? Sócrates hablaba de la cuestión mayéutica, ¿verdad? Las preguntas mayéuticas. O por andú, porque en la medida en que nosotros damos la respuesta a nuestros problemas, a nuestras incógnitas, ciertamente que si esa respuesta salió desde adentro, quiere decir que vos sos consciente qué camino tenés que seguir para cambiar. A operar el añande yara o retruca ñande y llego muy ñande. A por andú ñande. Ya esa guapa, ya esa peapa. Y eso les dice, si me responden, se dan cuenta, si me responden, hasta le pone como una gratificación, ¿verdad? Hasta le pone ahí diciendo, si ustedes me responden, yo entonces les voy a gratificar y les voy a decir con qué autoridad yo hago las cosas. Díganme, el bautismo de Juan Bautista, ¿venía del cielo o de los hombres? Pero aquí les pone también en una encrucijada muy grande. Y justamente después nos va diciendo, y vienen los razonamientos de esta gente, porque los escribas, los sumos sacerdotes y los ancianos entran en una crisis, porque les está preguntando algo esencial y fundamental. Entonces también las preguntas, queridos hermanos, que hace el Señor y que tenemos que hacernos nosotros mismos, apuntan siempre a lo elemental y fundamental. Nosotros muchas veces nos preguntamos de cosas tan falaces, ¿verdad? Es importante dentro de la liturgia, dentro de todo lo que uno quiere, del respeto. Por ejemplo, algunos se pelean si hay que recibir la comunión en la mano o en la boca. Y te hacen todo un discurso y más o menos te condena porque dice que recibiste en la mano. O sea, hay pea y preocupación, hay pea de la unión, y en el chat y se pelean, y porque dijo fulano, y porque dijo el Papa, y porque tal documento. Bebé, un mendigo que está necesitando, se está muriendo, y no es capaz de ayudarle. Hay peleas en su casa, hay peleas con las personas, no le saluda a su vecino, no le quiere a su hermano, a su hermana, Oñonerú, anda en la infidelidad, etcétera, etcétera. Oñonerú, se baña a comulgar.
O sea, hay ciertas cosas que parece que no llegamos a hilar lo esencial. Y por eso Jesús vuelve a hacer una pregunta mayéutica. ¿Qué es lo esencial? ¿Detrás de qué vas? En otras oportunidades escuché, ¿verdad? Y hasta casi peleando, ¿verdad? La gente. Porque dice, no sé, el pesebre que se presentó aquí, allá en el Vaticano, en Roma y no sé cuántas cosas. O sea, tangare o esas cosas así, o arte, no sé. Son cosas así muy superficiales. Es decir, que eso no va a ser lo esencial en tu vida. ¿Entendiste? En nuestra vida lo esencial es justamente entender el mensaje de salvación que yo tengo que llevarlo a la práctica como comunidad, ¿verdad? Y entonces, por eso, Jesús les retruca, ¿verdad? Y ellos comienzan a razonar. Y dicen luego, el bautismo de Juan el Bautista venía del cielo o de los hombres, y yo de Jesús. Y ellos entonces dicen, si contestamos, ya, a cuál letrado ahí, o pilláis, que Jesús era muy perspicaz, suspicacia, ¿verdad?, que utilizaba. Si contestamos del cielo, entonces nos van a decir, ¿y entonces por qué no creyeron en él? O calculado, si le decimos entonces que era del cielo, ¿por qué entonces no creyeron? Si era del cielo, ustedes tenían que creer. Y si decimos que es simplemente de los hombres, Juan Bautista, uno más, ahí le estamos ofendiendo a la gente, al pueblo, porque ellos lo tienen por un profeta. Es decir, que esto es de Dios, este hombre es enviado de Dios. Y entonces, como temían Heyoingo al pueblo, entonces ellos dicen, no sabemos. Doy cuál. Oñemo chancho rengo y cuál, oñemo tabese y cuál, oñemo añan de yara, un bojazareitan de mayeva. Entonces, como no sabemos, bueno, está en EPM. No. Jesús les dice justamente, bueno, ya que ustedes no son capaces de responder, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero con eso entonces nos está diciendo todo, ¿verdad? Está diciendo que lo está haciendo con la autoridad de Dios. Es Dios el que cuestiona, es Dios el que nos pone, vamos a decirlo en una expresión nuestra, entre la espada y la pared. Porque somos nosotros quienes tenemos que responder al Señor por nuestra vida. Somos nosotros quienes tenemos que decir, Señor, esto es lo que yo procuro vivir, esto es lo que yo procuro hacer para construir ese reino que tú me pides, ese reino que nos pides a todos los hombres, ¿verdad?, dentro de nuestra comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por nuestra Iglesia, para que busque la gracia y la sabiduría de Dios y con fidelidad comparta en este mundo, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que Dios les conceda la alegría del corazón en el anuncio del Evangelio, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los enfermos, para que reciban ayuda y generosidad de nosotros, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Por los grupos y movimientos, para que no se cierren en sí mismos, sino tengan la apertura a Dios y a la comunidad, oremos al Señor. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más y escuche todas estas súplicas y oraciones que acabamos de presentar en público. Por Cristo nuestro Señor. Amén. A veces te pregunto por aquello y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llame, así tal como somos,
a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos? Si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que nos das lo que debemos ofrecerte y consideras esta ofrenda como un gesto de nuestra devoción hacia ti, te pedimos confiadamente poder alcanzar los premios eternos, ya que nos concedes la fuente del mérito, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Jesús, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, San Juan Bosco, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa, a nuestro obispo, a la orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a dirigirnos al Padre del cielo, que nos bendiga, nos proteja siempre y nos dé aquella gracia que necesitamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabar por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Saciados con el alimento de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento que recibimos en la tierra nos hagas participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos consagramos a nuestra Madrecita, estamos acompañando siempre su presencia bajo su manto protector. Le pedimos que nos auxilie en todo momento. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día, una hermosa jornada. Bendiciones para todos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlo ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo
salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el Cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí.
día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí, dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, más que nunca, el Señor nos habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Hoy el Señor, desde el libro del Eclesiástico, capítulo 51, del 14 al 20, daré gracias al que me enseñó. Doy gracias y alabo y bendigo el nombre del Señor. Siendo joven, antes de extraviarme, deseé la sabiduría con toda el alma. La he buscado desde mi juventud y hasta la muerte la perseguiré. Crecía como un racimo que madura y mi corazón gozaba con ella. Yo seguí fielmente su camino porque desde joven la había aprendido. Y así sigue la palabra del Señor. Queridos hermanos, leitmotiv, daré gracias al que me ha enseñado. En primer lugar, entonces, damos, queridos hermanos, gracias a nuestra familia. Damos gracias a aquellos que nos han acompañado, que nos dieron la vida, que nos vieron nacer y que poco a poco nos fueron educando, alimentando. Mamá, papá, nuestros hermanos, nuestros tíos, la gran familia. Hemos recibido gracia sobre gracia, como dice Pablo. Si fuimos llamados a la vida y si hoy nosotros estamos, queridos hermanos, con las posibilidades de ofrecer también lo mejor de nosotros mismos, es gracias a estos hermanos nuestros. Es la comunidad entonces. Comunidad es la comunidad, es la fuerza de la hermandad, es la fuerza de los hermanos entonces que nos ofrecen lo mejor de ellos mismos para que también nosotros podamos hoy ofrecer lo mejor de nosotros. Y por eso somos agradecidos. Y por eso decimos, como aquí el autor sagrado nos dice lo mismo, ser agradecidos con el Señor, ser agradecidos con la comunidad, ser agradecidos con nuestra familia, ser agradecidos con todos aquellos hermanos nuestros que de una o de otra manera han colaborado en nuestra formación, en nuestra propia existencia. Y que la bendición de Dios descienda hoy sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.